8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos. Saludamos con Osvaldo Erazo, secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. ¿Cómo está, señor Erazo? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Las autoridades gubernamentales hablan ya de un plan piloto de focalización del subsidio a los combustibles, algo con lo que no entenderíamos, no está totalmente de acuerdo la CONAIE, que ha pedido precisamente la focalización de los subsidios. Se trata de un plan piloto que se aplicaría en lugares específicos y luego se realizaría a nivel nacional y que contemplan algunas características de tipo variable, como por ejemplo el cilindraje del automotor a quienes tengan más de 3 vehículos, tipo de propietarios, vehículos no matriculados, vehículos de propietarios con ingresos anuales superiores a los $41,000, es decir, mensuales, ingresos mensuales de $3,400 aproximadamente, quienes no se beneficiarían del subsidio. ¿Es viable aplicar estas excepciones para focalizar así el subsidio a los combustibles de su experiencia, señor Erazo? Estimada Licenia, qué gusto saludarle, estimado Alexis, y a través de ustedes un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Bueno, en realidad nosotros estábamos expectantes de lo que estaba sucediendo en las mesas técnicas, porque se presentaba una oportunidad de focalizar los subsidios a los combustibles, o sea, los subsidios de por sí ya vemos nosotros de que no cumplieron con su objetivo, ¿no es cierto? Uno de los objetivos de los subsidios era de redistribuir la riqueza y no cumplieron para nada lo que eran los subsidios, y más bien quienes se beneficiaban eran personas que tenían recursos. Tuvimos nuestras observaciones cuando estaba funcionando las mesas técnicas. Una de esas es de que no olvidemos de que los subsidios son parte de la política fiscal, de la política energética, de la política social. Entonces, quien debía estar en la mesa técnica dirigiendo por parte del gobierno era el ministro de Finanzas o el ministro de lo social o el ministro de Energía, pero quien estaba ahí era el ministro de Transportes y Obras Públicas. Entonces nos llamaba un poco la atención. Creemos de que en estas mesas en algo avanzaron en las discusiones, por ejemplo en la metodología, porque nosotros decíamos de que cuando queremos hacer un análisis de subsidios, los subsidios no se puede decir voy a focalizar o voy a eliminar al diésel, sino que tiene que ser el diésel para diferentes segmentos. Entonces, por lo menos parece que ya se avanzó un poco en eso, ¿no? De diferenciar el producto y el segmento de consumo. Ahora, creemos que hay más dudas que certezas en estas resoluciones, porque, por ejemplo, ya se habla, ¿no es cierto?, de que se va a eliminar los subsidios a quienes tengan autos de más de 2.201 centímetros cúbicos. Sí, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a eliminar? ¿Van a eliminar como lo hizo en algún momento Lenín Moreno con una medida de shock, o va a ser paulatinamente, ¿no es cierto? ¿Cómo lo van a eliminar? Y lo que se refiere a la focalización, de lo que entendemos están hablando no solo de dos precios, el precio actual, ¿no es cierto?, que está ya subsidiado, que habría un segundo precio para los que no tengan el beneficio y un tercero para sectores sociales. Entonces no entendemos cómo van a diferenciar 3 precios para un mismo producto a través de una estación de servicio. No entendemos, no fuimos parte de las mesas técnicas. Nosotros creemos de que debimos haber sido parte, al igual que muchos otros sectores, porque cuando hablamos de subsidios a los combustibles, prácticamente todos somos los involucrados en esta cuestión. ¿Cómo está, señor Erazo? Buenos días, qué gusto. Ahí tengo una inquietud que de hecho la conversábamos ayer con Licenia en el postmortem del programa de ayer, ¿no? No solo establecen, digamos, la eliminación del subsidio a partir del cilindraje del automotor, sino también de los ingresos de cada persona. Entonces, ¿qué va a hacer el usuario o qué tendrá que hacer el usuario, señor Erazo, en el momento en que va a poner gasolina? O sea, no solo enseñar la matrícula al dispensador para que vea cuántos centímetros cúbicos tiene el auto, sino también el rol de pagos. Claro, o sea, se ríe porque en realidad que provoca curiosidad eso, ¿no? Claro, porque el momento de que ya debería estar identificado quién tiene ese automóvil y quién tiene esos ingresos. Entonces, debería estar la información
interconectada entre lo que es el SRI, el Registro Civil, el Ministerio de Energía, la Agencia de Regulación y Control, lo que es la ANT y también lo que es Petroecuador. Entonces, debería existir una información y obviamente interconectada, porque ¿dónde consume? En la gasolinera de frente, la gasolinera de acá. Entonces, realmente no conocemos cómo es lo que quieren hacer una distinción de los diferentes, o sea, cómo le van a identificar y después cómo van a diferenciar los diferentes precios. Claro, por ejemplo, una persona, señor Erazo, una persona que tenga 3 vehículos, ¿no? Porque dicen que también para quien tiene más de 3 vehículos no habría subsidio a los combustibles. Pero ¿cómo se van a dar cuenta que esa persona tiene 3 vehículos? No los va a ir a poner en la misma gasolinera y llenar los tanques de combustible en la misma gasolinera. Puede hacerlo en diferentes días, en diferentes momentos. ¿Cómo se identifica esa información? ¿No la disponen ustedes al momento que leen la placa No. y abastecen el combustible? Bueno, el gobierno es el responsable de los subsidios, ¿no es cierto? Es potestad del presidente de la República lo que son fijar los precios, mantenerlo, disminuirlo, aumentarlos, es potestad del presidente de la República. Y por ende, focalizarlos es responsabilidad del gobierno. Entonces, se le está dando una responsabilidad que no es para las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio no tienen por qué estar focalizando, subsidiando, y ese sería objeto incluso de sanción para las estaciones de servicio. Y eso era lo que nosotros decíamos. Para evitar eso, nosotros proponíamos de que se utilice más bien una tarjeta de débito. ¿Por qué una tarjeta de débito? Con eso el gobierno le asignaba a cada uno de los beneficiarios el monto mensual de subsidio, con lo cual iba y adquiría el combustible en cualquier estación de servicio, y esa tarjeta era recargable. Pero lastimosamente no nos pararon asunto. Y ahora estamos en esta situación en la cual se quiere manejar un mismo producto con varios precios, que en la práctica sería como manejar varios productos, porque tiene que comprar a un precio distinto en un terminal, transportarlo, almacenarlo, distribuirlo a otro precio. Entonces, la infraestructura como tal, como una estación de servicio, no tiene para un producto adicional. Y ese es el problema, que por ejemplo la gasolina esa, la nueva de 89 octanos que está circulando en 3 provincias de la costa, no tiene mayor aceptación porque las estaciones de servicio apenas están 50, 60 estaciones de servicio distribuyendo este producto, porque no tienen infraestructura para un producto adicional. Cuestiones que no se evidenciaron, que no identificaron, porque en las mesas técnicas, entre comillas, no estuvieron los otros sectores que podían hacerles caer en cuenta de estas situaciones. Ahí les pongo otro ejemplo a propósito de un mensaje que acabo de recibir de un oyente, de la presidenta del club de fans de este espacio. Aquí había un candidato presidencial, ex candidato presidencial, que tenía todo a nombre de su empresa y que además andaba en conversaciones con el actual gobierno para que le permitan evadir el pago de impuestos, ¿te acuerdas? Para que sea ahijado en el SRI. Exactamente. Un candidato que le gustaba andar en monopatines y cosas así. ¿Qué pasa con esta gente? Porque, digamos, el caso de Licenia, el caso mío, de un trabajador de clase media que sí, que está enrolado, que está en el rol de pagos, bueno, ahí está cuánto tú tienes de ingreso y de tales. Lo otro sería óptimo, ¿no? Como dice el señor Erazo, de que exista una suerte como de conexión entre SRI, no sé, registro civil, etcétera, etcétera, qué sé yo, las instituciones que tengan que estar, para saber cuáles son tus niveles de ingreso, el pago de impuestos, etcétera. Ya, pero ¿qué pasa con estos sujetos que no registran ingresos? O sea, yo no tengo ingresos, entonces, claro, soy beneficiario. O sea, va a terminar nuevamente afectando a la clase media. Parecería que resulta así. O cómo, es que yo sigo sin entender cómo va a aplicar el subsidio para este tipo de personas que finalmente son las que terminan evadiendo y eludiendo el pago de impuestos. Exactamente, nosotros tenemos más cuestionamientos, no solo ese, porque claro, ¿cómo van a aplicar? ¿Cómo van a coordinar? Coordinaciones que tienen que ser en nanosegundos, o sea, inmediato para que puedan identificarlo, o sea, eso no lo conocemos. ¿Quién va a controlar el buen uso del combustible? Porque al final sigue siendo, los combustibles siguen subsidiados, ¿no es cierto? Y mientras existan los subsidios, mientras existan diferentes precios,
para un mismo producto puede haber la posibilidad de un mal uso, por ejemplo, lo que es el contrabando. Pero el contrabando no solo es de frontera a frontera, sino que hay segmentos de consumo también al interno del país que también tienen diferentes precios. Entonces, claro, pueden darse esos casos de que oculten la información, ¿no es cierto?, para acceder a un beneficio, ¿no es cierto? Y eso es responsabilidad de quién es, del Estado. No puede ser esa una responsabilidad de una estación de servicio, ¿no es cierto? También no sabemos cuánto es lo que se va a recaudar con esta focalización, ¿no es cierto? Porque nos hablan de que es el 18, el 28% de autos que son los que consumen. Pero la focalización, hay que tenerle claro que la focalización no es un tema nuevo, porque ya se estaba focalizando algunos sectores. Por ejemplo, en el sector atunero ellos ya recibían un subsidio, o sea, ya se les estaba focalizando, ¿no es cierto? En el sector naviero, había sector naviero nacional, sector naviero internacional, entonces ya se estaba focalizando. Donde es el grueso del problema de subsidios es en el sector automotriz, quienes consumen combustibles para el sector automotriz, que prácticamente representan el 49% del total subsidios de combustibles, ¿no es cierto? Que en el año pasado fue más de 1.000 millones de subsidios para el sector automotriz. Este año será más de 2.000 millones solo para el sector automotriz. Entonces ahí es donde debían haber puesto el ojo y poner las decisiones de cómo focalizar, porque para evitar esos problemas como están en este momento, por ejemplo, algún rato en estos micrófonos se lo decía, cuando identificábamos, por ejemplo, que ya había un subsidio para el sector atunero, para el sector camaronero, para el sector pesquero, sectores importantes de la economía, cierto es, pero no había un subsidio para el sector floricultor, para el sector ganadero, porque a unos sí, porque a otros no. Además, tomando en cuenta, señor Erazo, técnico. Tomando en cuenta además que todos estos sectores han tenido un largo periodo de tiempo que han venido recibiendo subsidio durante muchísimos años y que a estas alturas, digo yo, podrían haber hecho algún tipo de mejora para dejar de percibir ese subsidio. Claro, los subsidios pueden ser para el sector de la demanda, para el consumidor, o los subsidios también para la oferta, ¿no es cierto?, para las industrias. Pero eso también tienen que ser temporales, porque no puedo ser yo competitivo teniendo subsidios de los combustibles, porque si yo mantengo una situación así, tarde o temprano incluso puedo caer en problemas de dumping, ¿no es cierto? Me pueden acusar de que usted está vendiendo bajo el costo y vienen sanciones internacionales, porque el dumping es sancionado internacionalmente. Entonces, no puedo yo ser competitivo con costos bajos de que me estén subsidiando. O sea, ya debe haber un tiempo prudente, ¿no es cierto?, para que sean competitivos. Lo mismo pasa con el etanol. En este momento, por ejemplo, la gasolina extra está subsidiada en 68 centavos por galón. Pero la gasolina extra con etanol está subsidiada en 85 centavos. Entonces y decimos, bueno, a esos 13, 15 centavitos adicionales, eso es un mercado de 600 millones de galones anuales. Un centavito adicional significa 6 millones de dólares adicionales de subsidio. Y eso también no estuvo en las mesas técnicas. También debía haberse analizado esta situación de lo del etanol, que también ya son 12 años que se le sigue permitiendo que se desarrolle el mercado, pero ¿hasta cuándo? Y con subsidios que paga toda la población ecuatoriana. A su criterio, ¿cuál sería el mecanismo o la herramienta más efectiva, más óptima para poder, digamos, implementar un sistema de focalización de subsidios que beneficie directamente a quienes más lo necesitan y que no le genere pérdidas al Estado? Bueno, en esa parte es porque en las mesas técnicas más bien fueron unas mesas de discusión política antes que unas mesas técnicas, ¿no es cierto? Podemos nosotros identificar, hay clientes, ¿no es cierto?, internacionales que tienen que comprar el combustible aquí al interno del país, que están de pasada. O sea, se puede poner, por ejemplo, para la pesca artesanal se puede poner distribuidores a precio internacional, ¿no es cierto?, para que pueda atender también otras necesidades sin que el Estado pueda perder. Lo mismo en el sector automotriz.
pero también identificándole por segmento de consumo y por producto, haciendo un énfasis, ¿no es cierto?, en lo que es el automotriz. Queda pendiente también qué es lo que va a pasar con el diésel para el sector automotriz, o sea, porque a la final hay una presión también del sector del transporte público que no fueron atendidos. Creemos nosotros que en esta decisión el gobierno quiere hacerlo así políticamente, que lo haga, ya es decisión de ellos. Además, el artículo 72 de la ley de hidrocarburos le permite. Pero nosotros creemos de que la forma de cómo sería a través de una tarjeta de débito. Muchísimas gracias, señor Erazo. Y rapidísimo, este plan piloto de focalización y todo, ¿no contempla tampoco la revisión del margen de utilidad que a ustedes les afecta? Es decir, ¿una focalización les beneficia o les perjudica en cuanto al margen de utilidad que ustedes reciben? El margen de utilidad es una cuestión que no se ha topado en 19 años, ¿no es cierto? Hace 19 años el salario básico estaba en 130, hoy está en 230, 400 dólares, lo que sea. ¿No es cierto? Entonces, los valores, ¿no es cierto?, se han incrementado enormemente. Eso ha permitido, o mejor dicho, ha obligado que prácticamente el 48.8% de las estaciones de servicio estén en límite financiero crítico, que no cumplan ni siquiera con el punto de equilibrio. Y los incrementos que fueron desde mayo del 2020, todos estos incrementos le beneficiaron exclusivamente al gobierno. No se benefició en absolutamente en nada a las estaciones de servicio. O sea, lo lógico hubiese sido de que, así como iban incrementando los precios, le vayan ajustando un poco el margen de comercialización, que es un margen compartido entre las comercializadoras, las estaciones de servicio y el transporte. Muy bien. Muchísimas gracias, don Osvaldo, muy amable. Muy gentil. Muy amable, gracias por la invitación. A usted, muchas gracias. Osvaldo Erazo, él es representante, es secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, que ha estado con nosotros. 8:59.